Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra... Bueno, vamos a continuar con el programa de la tarde, con nuestra última ponencia en plenaria, que va a estar a cargo del doctor Manuel Parra Garrido. El doctor Manuel Parra es médico psiquiatra, especialista además en salud ocupacional, titulado de la Universidad de Chile, con una amplia trayectoria en el ámbito de salud del trabajo, como también en la psiquiatría. Es docente y fue encargado, digamos, de la Maestría Internacional en Seguridad y Salud en el Trabajo del Institute for Occupational Social and Environmental Medicine de la Universidad Ludwig Maximilian de Alemania, para, digamos, el programa que se dictó en Latinoamérica. Ha sido consultor en salud ocupacional para la Organización Mundial de la Salud y para la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ya particularmente en el tema modelo de trabajo saludable, con énfasis en la implementación en pequeñas empresas en países en desarrollo. Fue jefe del Departamento de Salud Ocupacional en el Instituto de Salud Pública de Chile y académico de la carrera de Medicina en la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente tenemos, digamos, la suerte, diría yo, y el agrado de contar con él como un médico psiquiatra del Hospital Provincial del Huasco, en Vallenar. Digamos, por lo tanto tenemos una mayor cercanía hoy día territorial con Manuel y aprovechando ese digamos, conocimiento de su amplia expertise, es que está invitado, digamos, a esta actividad y a muchas otras que vamos a realizar, ¿ya? También es autor del libro Conceptos Básicos sobre Salud Ocupacional, OIT CUT Chile, y tiene una serie además de publicaciones y revisiones de capítulos y de libros, digamos, del ámbito de la salud del trabajo y de los enfoques ecosistémicos, digamos, en salud, ¿ya? Hoy nos presentará el tema violencia y acoso laboral y sus efectos para la salud mental de trabajadoras y trabajadores. Muchas gracias. Te están aplaudiendo. Te están aplaudiendo. Ya. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gracias también por las palabras. La verdad es que a mí no me gusta mucho hablar de mí. Y bueno, cuando me invitaron a este seminario me pareció interesante participar. Lo que no sabía era que íbamos a estar tan cerca, porque yo tomé después de haber acordado que teníamos este seminario, tomé la decisión de repente de venirme a Vallenar. Y efectivamente desde hace un mes estoy trabajando en Vallenar, así es que cambiaron las circunstancias por las cuales podía venir. Por eso llegué tarde, porque esta mañana tenía que trabajar allá y tenía permiso solo durante la tarde. Yo voy a partir con esa primera pregunta sobre si el trabajo puede causar enfermedades mentales. Hago ahí la pregunta porque la verdad es que se espera que el trabajo sea un factor fundamental en la prevención de enfermedades mentales. Todo el mundo que ha trabajado en salud mental, que ha tenido aproximaciones... ¿Hay alguien silbando? Sí. No es mi teléfono, ¿no? Ya. Todo el mundo que ha trabajado en salud mental, que ha trabajado en promoción de la salud, que ha trabajado en salud pública, siempre defendemos que el trabajo es una de las medidas más importantes que tenemos que implementar para mantener la adecuada salud mental en la población. Y de hecho, las poblaciones que se mueren son las poblaciones que tienen mucha falta de trabajo. Hay casos clásicos en la historia de la salud pública. Puedo mencionar como un ejemplo relativamente reciente. En la historia, hace más o menos unos 20 años, hubo una epidemia de mortalidad, no, hace 30 años en realidad, hace 25 o 30 años, una epidemia de mortalidad masculina en pequeñas ciudades
en la región de Siberia, en ese tiempo en la ex Unión Soviética. Y cuando se investigó la causa, se verificó que el aumento de la mortalidad masculina no era porque habían cambiado las estadísticas, sino que porque había efectivamente una gran mortalidad masculina. Y la razón fue que se quedaron de la noche a la mañana sin empleo, porque la Unión Soviética desapareció, y al desaparecer, desapareció la forma en que estaba organizado la organización económica de la sociedad. Entonces muchas fábricas cerraron, porque dejaron de tener razón de ser. Para fabricar, no sé, un motor, había un pueblo completo que se dedicaba a fabricar pernos y otro pueblo completo que se dedicaba a fabricar pistones. Estoy exagerando la idea, pero esa era la forma de organización centralizada de la economía. Al caer esa organización centralizada, hubo una cesantía espantosa. Y hubo una gran mortalidad masculina, suicidio, depresión, alcoholismo. Entonces, y no hubo una gran mortalidad femenina, porque al igual que en todos los países del mundo, cuando hay crisis son las mujeres las que sacan la cara. Entonces, las que inventan cómo seguir. Entonces, en ese sentido, el trabajo, sin ninguna duda, es un factor protector. Remarco eso, y por eso la pregunta, el título de esta presentación, porque debiese ser el primer punto que debiésemos criticar. ¿Por qué estamos hablando de enfermedades mentales causadas por el trabajo? Es decir, aquello que debiera proteger nuestra vida está enfermando. Bueno, ahí están mis datos. Esa es mi nueva residencia. ¿Alguien ubica ese lugar, no? Sí. ¿Ah? La Plaza de Vallenar, que es bien bonita. Y efectivamente yo trabajo en docencia para 2 universidades, donde trabajamos justamente el tema de salud mental y trabajo con los especialistas que se están formando en psiquiatría en la Universidad de Santiago y la Universidad Mayor. Y también trabajo para los temas de salud ocupacional con la Universidad de Múnich. A ver, yo les voy a proponer 3 minutos de conversación ahí entre ustedes, en pares, para contestar esa pregunta. ¿Se reconocen las enfermedades mentales ocupacionales en todos los países? 3 minutos. Conversen entre ustedes libremente. No es necesario que lo escriban, conversen nomás.
Ah. Ya. Tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo. A ver. ¿Una pareja de allí quiere contestar la pregunta? Una pareja de ese lado. A la una, a las dos. Ya. Que no. Ya. ¿Otra pareja por acá quiere contestar? Que no. Allá atrás. No. ¿Alguna contestó que sí? Ya. No. Ya. Es curioso eso, porque los seres humanos somos bastante más homogéneos de lo que creemos. Somos bastante parecidos. Entonces, es raro que no se reconozca en todos los países. Y eso entonces nos recuerda una cosa, que la enfermedad profesional, la enfermedad ocupacional, es una definición médico-legal, no es una definición biológica. Porque de que la gente se enferma en todas partes no hay duda. Pero dados los distintos sistemas legales que tenemos, a veces basta cruzar la frontera para recuperarse. Desaparece la enfermedad. Entonces, en ese sentido, no debemos perder de vista eso. Es decir, si es un tema médico-legal, entonces es un tema que tiene que ver con derechos. Y los derechos caen del cielo, se otorgan, se regalan o se pelean. Se pelean, ¿ya? Entonces, por eso yo remarco, es decir, si las cosas se reconocen es porque ha habido una defensa de derechos. En Colombia se reconocen las patologías causadas por el estrés. En México se reconocen trastornos mentales causados por el trabajo. En Canadá se reconocen los trastornos mentales que son causados de modo predominante. Remarco eso. En Chile, ¿se reconocen los causados de modo predominante o de modo directo por el trabajo? De modo directo por el trabajo. Eso establece una diferencia. En Europa, Dinamarca reconoce, Francia incluye algunos trastornos, incluye el trastorno por estrés postraumático, el episodio depresivo, el trastorno de ansiedad generalizada, y también incluye las enfermedades psiquiátricas que son causadas por agentes orgánicos. Por ejemplo, alguien que se intoxica con plomo puede desarrollar patología mental. Se excluyen los trastornos adaptativos, que en Chile sí se incluyen. Lo mismo Italia tiene un título que incluye. Suecia es interesante porque incluye la enfermedad y el malestar psicológico, que no constituye enfermedad, no para compensarlo. A los suecos no les interesa entrar en la discusión de si se paga o no se paga una compensación, si se da una licencia especial o no. Les interesa la prevención. Entonces basta con que la gente diga, aquí está ocurriendo esto para que se tomen medidas medidas preventivas. La Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo referente en materia de salud y seguridad en el trabajo para todo el mundo, en el año 2010 incluyó los trastornos mentales ocupacionales y el trastorno por estrés postraumático como posibles enfermedades profesionales dentro de la lista de enfermedades profesionales que la OIT recomienda. Después de esa recomendación se espera entonces que más países en el mundo vayan incorporando, actualizando sus listados e incorporando este campo. En Chile, ¿esta incorporación es reciente o antigua? ¿Qué saben ustedes? ¿Quiénes dicen que es reciente? ¿Quiénes dicen que es antigua? Usted dice que es antigua.
¿Qué tan antigua? ¿50? Sí, tiene razón. Y de hecho, el diagnóstico que aparece todavía, que es un diagnóstico un poco anacrónico, neurosis profesional, en realidad en Chile existe desde la década del 40 o 50. Pero ha ido cambiando de contenido. Lo nuevo es lo que se reconoce como neurosis profesional. ¿Ya? Entonces las dos respuestas tienen algo de verdadero. Hay países que han sido más prudentes y hablan de enfermedades psíquicas y psicosomáticas, por ejemplo, enfermedades mentales ocupacionales, trastornos mentales ocupacionales, y no hablan de neurosis profesional, porque es un término anacrónico. Chile es un país en ese sentido raro. Tenemos anacronismos en el lenguaje. Ese es uno de esos. Pero no vamos a discutir eso, ¿ya? Entonces, esto ya lo tienen contestado ustedes. No se reconocen las enfermedades mentales ocupacionales, se reconocen las enfermedades mentales causadas por el trabajo. ¿Quiénes votan que no? ¿Ustedes votan que no? ¿Quiénes votan que sí? ¿Sí se reconocen? Ya la mayoría dice que se reconoce. ¿Ya? Es importante que ese dato está conocido. Se reconocen. ¿Ya? Otra cosa es discutir los procedimientos de reconocimiento. ¿Ya? Pero el derecho existe. Algunos datos del país y datos de la región. En el año 2018, en los trabajadores afiliados a mutualidades, ¿cuáles son las mutualidades que existen en Chile? La H, el IST y la mutual de seguridad. Esas son las tres mutualidades. ¿Falta algún organismo administrador? El ISL, ¿ya? Entonces, en los trabajadores afiliados a mutualidades, es decir, no están incluidas aquí ni el ISL ni las administraciones delegadas, ¿ya? No está Codelco. Hubo en Chile en el año 2018, en ese grupo de trabajadores, 6.911 enfermedades profesionales reconocidas, ¿ya? Eso representa más o menos entre el 15 y el 20% de lo que se reclamó como enfermedad profesional. Es decir, cuando se reclama una enfermedad profesional, hay una mayor probabilidad de que no se reconozca. ¿Ya? Por distintos motivos. Algunas porque no es de frentón. Otras porque hay errores en los procedimientos. ¿Ya? Entonces, el 6.900 parece un número pequeño, pero si lo calculamos en tasa, son 13 enfermedades profesionales por cada 10.000 trabajadores. Si vamos sumando, seguimos multiplicando, en realidad tenemos un número considerable de gente cada año que tiene una enfermedad profesional. En Atacama hubo 109 enfermedades profesionales en este grupo de trabajadores de mutualidades. Eso representa 21 por cada 10.000 trabajadores. Es decir, casi el doble más que la tasa nacional. Y en mujeres la proporción es más alta que hombres, tanto a nivel nacional como en la región de Atacama. De estas 109 enfermedades profesionales, tenemos nuevamente una votación a mano alzada para definir cuáles son la mayoría. Fueron 109 en Atacama. ¿Cuáles creen ustedes que fueron la mayoría? ¿Quiénes votan que fueron las respiratorias? Pulmón. No, vamos a ir mostrando. ¿Ya? Pero ya hay gente que se tiró al agua con las respiratorias. Musculares. Ya, hay gente que se tiró al agua. Pueden cambiar su votación los que votaron respiratorio.
Aquí es viable, factible y no criticable darse vuelta a la chaqueta. De la piel. ¿Quiénes votan por enfermedades de la piel? Como las más frecuentes. Las mentales. ¿Quiénes votan a favor de las mentales? Las del oído. ¿Qué enfermedad al oído conocen? La hipoacusia o sordera, ¿ya? Visto esos 5 grupos, ¿quiénes votan ahora por las respiratorias? ¿Ya? Estamos hablando de Atacama, solo Atacama. ¿Quiénes votan por las musculares? Hay un número considerable del oído. ¿Ya? De la piel, mentales. Ya, veamos lo que mostraban los datos. Ese es el cuadro. En la región de Atacama, al igual que en todo el país, de las enfermedades profesionales reconocidas durante el año, la mayoría son mentales. Esa es una realidad que estamos viviendo en el país, en todas las regiones. No hay ninguna región que se excluya de eso. Destaco eso porque esta es una región minera, ¿ya? Entonces, razonablemente, ustedes pensaron en una región minera y agrícola, ¿no? Entonces, razonablemente pensaron, bueno, va por el lado de las respiratorias, va por el lado de las musculares. Las enfermedades mentales. Esto yo lo califico como un problema de salud pública. ¿Ya? ¿Por qué un problema de salud pública? Porque desde hace varios años ha cambiado este cuadro. Antiguamente, cada año, las principales enfermedades ocupacionales que aparecían, cada año, o sea, enfermedad profesional nueva, no acumulada, sino que casos nuevos, eran de la piel. ¿Ya? Y en las que se iban acumulando, nos iban quedando como un remanente de enfermedades del oído, porque el que se enferma del oído ya no se recupera, ya perdió audición. Entonces se iba quedando. Pero como enfermedades nuevas eran las de la piel, ¿ya? Y las del oído eran cuando veíamos el acumulado. Pero desde que se hicieron cambios en los procedimientos de diagnóstico y se especificaron mejor a qué se refería nuestra legislación cuando hablaba de neurosis profesional, porque ninguno sabíamos de qué quería decir neurosis profesional. No sabíamos. O sea, si uno va a los libros de enseñanza, lo que el neurosis profesional era un término del año 1930-40. Y eso no tiene nada que ver con esto. ¿Ya? Nada que ver. Entonces, decíamos, ¿a qué se referirá neurosis profesional? Entonces, cuando verdaderamente se perfecciona la legislación chilena en su intención, que era reconocer las enfermedades mentales, y se empieza a especificar los diagnósticos, empiezan a hacerse visible este grupo de enfermedades que estaban ahí latentes. Sabíamos que existían, pero no se reconocían porque era difícil comprobar su existencia. Pero desde que se mejoraron los procedimientos, esto ha cambiado y yo creo que es alarmante. O sea que de casi 7.000 casos de enfermedad profesional, cada año tengamos 2.800, solo en trabajadores afiliados a las mutuales, que corresponden a un solo grupo diagnóstico. Eso nos está hablando de un problema. Y un problema grave, severo, porque no sabemos cómo se trata. Los médicos especialistas en salud ocupacional estudiamos otras cosas. Sabemos diagnosticar bien las enfermedades respiratorias, las enfermedades de la piel, las auditivas, las intoxicaciones, pero muy poca gente ha recibido formación en este paquete de enfermedades. Y los especialistas en psiquiatría
nos preparamos también para otras cosas, no para estudiar la enfermedad mental relacionada con el trabajo. Entonces, estamos en verdad, a mi juicio, frente a un problema de salud pública en el cual estamos haciendo una contención intuitiva. Esa es mi modesta opinión. Ya. Esto ustedes ya lo saben, que una enfermedad, para que se reconozca como profesional, debe ser causada directamente en el trabajo. Es decir, no debe actuar a través de otra causa, ni ser causa secundaria. Quiero que me den ejemplos de causa, un ejemplo de causa de enfermedad respiratoria. Por allá atrás, ¿quién me puede dar un ejemplo? Sílice. Ya, ese es conocido acá. ¿Una causa de enfermedad muscular ocupacional? ¿Por este lado? Esa es la enfermedad. ¿Cuál sería la causa? Trabajo repetitivo. Bien. ¿Una causa de enfermedad de la piel? Por acá adelante. Radiación UV. Bien. ¿Una causa de enfermedad del oído? Ruido. ¿Qué causas directas podemos encontrar en las enfermedades mentales? A ver, vamos a ir nombrando, porque sé que han hablado de esto durante el día. Vamos a partir por allá del fondo. ¿Me pueden dar una causa? Una. Causa, no mecanismo ni enfermedad, sino que causa de la enfermedad. Sobrecarga, ya. Acá, siguiendo a alguien en el sector del medio, ¿se atreve a dar una causa distinta a la sobrecarga? Ya, pero el entorno laboral es causa también de silicosis. Un entorno laboral con sílice causa silicosis. Un entorno laboral con ruido causa hipoacusia. Entonces, malas relaciones laborales, ya. Acá adelante, ¿alguien quiere dar otra causa? Doble presencia, bien. Menoscabo, allá atrás. ¿Quieren dar otra? Acoso laboral, ya. Entonces, discriminación, dijo alguien por ahí. Bueno, ahí es donde aparece el concepto de riesgo psicosocial. Nuestra legislación es curiosa porque en el decreto que establece el listado de enfermedades profesionales todavía aparece como causa de la neurosis profesional, porque el decreto no se ha borrado, ¿ya? El decreto solo se ha especificado, pero todavía dice que la causa de la neurosis profesional es la tensión psíquica. Eso confunde tanto como la neurosis profesional. Es un concepto que no tiene sentido, es un término sin sentido, ¿ya? Entonces, lo que se ha hecho en Chile es empezar a hablar de riesgo psicosocial, con lo cual dejamos de hablar de estrés, porque el estrés es el mecanismo a través del cual se llega a la enfermedad. Hemos empezado a hablar el lenguaje de los factores de riesgo, porque si no, no vamos a entender cómo el trabajo causa de manera directa una enfermedad mental ocupacional. Entonces, de la misma manera que un agente de riesgo químico puede producir una intoxicación, que un agente de riesgo físico, como el ruido, puede producir una sordera, de la misma manera, un factor de riesgo psicosocial no controlado, en el cual no se han tomado medidas preventivas, puede llegar a causar una enfermedad mental ocupacional. ¿Ya? Entonces, a todo lo que puede causar daño a la salud lo vamos a llamar factor de riesgo. Por eso son factores de riesgo, porque pueden dañar la salud. ¿Y cómo sabemos que pueden dañar la salud? Porque han causado daño a la salud previamente.
No necesitamos que causen daño a la salud en Chile para saber que es un factor de riesgo. O sea, a nosotros nos basta saber con que en Ucrania hubo una epidemia de enfermedades por tal agente para decir ese agente es de riesgo. Pero además de esos factores de riesgo materiales, que son fáciles de ver, de identificar, a veces son difíciles de identificar, pero basta tener el aparato y punto, hay aspectos que no son materiales, que no son visibles y que igual pueden ser un riesgo y que ustedes los nombraron. Ahora vamos a organizarlos de otra manera, ¿ya? Lo que puede dañar en el trabajo es la forma en que se organiza el trabajo. Hay distintas maneras inadecuadas de organizar el trabajo. Una primera manera muy inadecuada de organizar el trabajo es organizar el trabajo de manera continua sin pausa. Ese es un ideal, una aspiración absurda, también denomino yo, de las personas que de repente diseñan los trabajos, que creen que se puede trabajar sin pausa. No se puede trabajar sin pausa. Eso lo vemos en este mismo escenario. Tenemos que hacer pausa porque si no el cuerpo no da. Y hay una pausa que es inevitable, que es la pausa en que hay que sentarse a reponer energía, hay que alimentarse. ¿Por qué? Porque el organismo humano no aguanta 8 o 12 horas sin comer. Punto. O sea, no hay mucho que discutir ahí en realidad. Digo eso, todo eso a propósito de la discusión rara que se está dando sobre algo que es un derecho que deberíamos reconquistar, que es el derecho a las 40 horas con derecho a la pausa de colación dentro de la jornada. Si el trabajo es con pausa, no puede ser sin pausa, ¿ya? Entonces, que solo se me contrate para las horas en que he repuesto energía, las horas que salí del descanso, es tramposo, ¿cierto? Entonces, el trabajo verdadero es con pausa. Y eso lo sabemos todos los que llevamos toda una vida trabajando, ¿cierto? Ya. Entonces, hay una primera manera absurda, ridícula y riesgosa de organizar el trabajo, que es pensar el trabajo sin pausa. Pero hay muchas maneras disfuncionales de organizar el trabajo. Por ejemplo, asignar menos trabajo del que uno es capaz de hacer, ¿ya? O asignar más trabajo del que uno es capaz de hacer. O asignar trabajo distinto al trabajo para el cual uno está calificado. ¿Vemos esas tonteras en el mundo del trabajo? Sí. Sí. ¿Ya? De hecho, a mí me pidieron que viniera a dar esta charla y yo no estoy preparado para esto. Una segunda grupo que yo creo que es importante destacar es las relaciones entre las personas. Los seres humanos somos inevitablemente mamíferos. Entonces tenemos de los mamíferos dos características. Una es que tendemos a la individualidad. Tendemos a la individualidad, es decir, cada uno de nosotros reconoce su propio lugar en el mundo, ¿ya? Pero al mismo tiempo, igual que el resto de los mamíferos, tendemos a la vida en común. Entonces es un desafío, el mundo del trabajo es un desafío desde el punto de vista relacional, siempre. Mantenerse conforme dentro de este espacio es un desafío, estamos todos desafiados. Entonces uno está siempre haciendo un esfuerzo por mantener su individualidad, pero al mismo tiempo mantenerse en el grupo. Y el trabajo, siendo inevitablemente una actividad social inventada, porque en estricto rigor yo preferiría estar tendido en el pasto, y ustedes también, ¿cierto? Como los gorilas, que están ahí echados todo el día. Pero hemos inventado esto que es una manera de domar la naturaleza, que es el trabajo. Pero tenemos que hacerlo relacionándonos. Y las relaciones siempre son un desafío. Entonces, que emerjan problemas desde las relaciones entre las personas es algo predecible en el mundo del trabajo.
Un tercer grupo, el ejercicio de las propias capacidades. ¿Ya? A veces no solo por problemas de la organización del trabajo, sino que por condiciones externas al propio trabajo, la gente se ve limitada en el ejercicio de sus capacidades. ¿Conocen algún grupo que se vea limitado en el ejercicio de sus capacidades actualmente en Chile, así que es notorio? ¿Algún grupo que uno puede identificarlo como grupo? No estoy hablando de las personas con discapacidad. ¿Qué les parece las personas migrantes? ¿Pueden ejercer todas sus capacidades en el país al que llegan? No, definitivamente no. O sea, eso lo saben todas las familias migrantes chilenas que han migrado por razones económicas o políticas. Y lo mismo ocurre con los migrantes que llegan a Chile. Entonces, la falta de ejercicio de las propias capacidades es un factor psicosocial importante. Si esta falta de ejercicio está ahora dada por factores discriminatorios en el trabajo, entonces sí tiene que ver con el mundo del trabajo. El reconocimiento del trabajo realizado es otro grupo muy importante del cual se nutre la buena o la mala salud mental. ¿Ya? Yo recuerdo hace muchos años, en un estudio que hicimos en trabajadores de cuero y del sector calzado, de cuero y calzado, entrevistábamos trabajadores que vendían calzado en tiendas. Antiguamente las fábricas de calzado tenían tienda que vendía. Guantes, bata, tenían tienda propia donde vendían lo que se producía. Entonces, los trabajadores que vendían el zapato comentaban algo que era muy interesante respecto de la importancia del reconocimiento del oficio. Porque el vendedor de zapatos antiguo, una de sus fuentes de satisfacción más importante era encontrarle el zapato a la medida al cliente. Y para eso iba y venía hasta que le encontraba el zapato a la medida. A los más viejos de aquí probablemente vivieron esa etapa. Ahora los zapatos se venden para que uno se los prueba uno mismo y le duran re poco. El vendedor antiguo vendía para que duraran y para que uno saliera contento. Entonces eso era muy satisfactorio. Y nos comentaban eso como característica de su oficio. Y la principal fuente de insatisfacción que tenían ahí era cuando el cliente le tiraba los zapatos. Esa es su porquería. Esa era la principal fuente de insatisfacción que recibían. Interesante, ¿no? O sea, porque ese oficio ha cambiado. El oficio de vendedor hoy día no es el mismo que el de antes. Ya. En Vallenar queda parte de ese oficio porque todavía no tiene mall. Ya. Ahora, lo interesante es que todo eso que nombramos ahí, que dijimos no es material, no es visible, pero que puede ser un riesgo, cuando lo vamos agrupando, entonces ya va adquiriendo sentido. Y si adquiere sentido, lo podemos medir. Y si lo podemos medir, podemos entonces objetivar su existencia. De la misma manera que objetivamos, que hacemos visible la presencia del ruido, de la misma manera que hacemos visible la presencia de las radiaciones ionizantes, que no las vemos. ¿Ya? Entonces, por eso se han desarrollado encuestas y escalas que permiten obtener un puntaje del grado del problema que se percibe en cada aspecto psicosocial que se mide. En Chile se usa una encuesta, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sucesoístas, ¿ya? Y esta está diseñada para ver los temas de posibilidades de desarrollo, exigencias psicológicas, apoyo social, liderazgo, compensaciones y doble presencia. Es decir, varias cosas que ustedes mencionaron, varias que mencioné yo. ¿Ya? ¿Falta algo en esa medición? ¿Algo que ustedes nombraron?
¿Sí? ¿Qué falta? Falta la violencia, ¿ya? No se está haciendo vigilancia y prevención de la violencia en Chile. Y sin embargo, la violencia es el principal factor psicosocial de riesgo. En el año 2009-2010 se aplicó en Chile una encuesta que se llamó Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo y Salud. Esa encuesta fue una encuesta que se aplicó a una muestra representativa de trabajadores y trabajadoras de todo el país y sus resultados son... ¿Alguien ha oído hablar de esta encuesta o no? ¿Sí? ENET. ¿Alguien ha oído hablar de la encuesta CACEN? ¿Sí? La muestra es más pequeña que la CACEN, pero es igualmente representativa y es la única que nos sigue dando 10 años después datos valederos sobre el mundo del trabajo y estos temas que estamos hablando. Por eso yo la cito. En esa encuesta la posibilidad de tener síntomas depresivos era 1,6 veces más alta cuando hay bajas posibilidades de desarrollo en el trabajo. Es decir, la gente que tiene bajas posibilidades de desarrollo en el trabajo puede tener más síntomas depresivos que la que tiene buenas posibilidades de desarrollo. 1,6 ya es casi el doble. 1,5 veces más. Pero esa posibilidad aumenta a 3,5 veces más alta cuando hay exposición a violencia. Y eso es definitivo en todas las encuestas que se han hecho en distintos países del mundo. Cuando se mide la violencia, cuando se mide a través de encuestas, igual que las sucesoístas, que han sido validadas, que hacen las preguntas correctas, etc., la violencia aparece como un factor de riesgo potente. Cosa que no es rara, ¿ya? No es rara. Entonces es un problema que no se mida. Acá voy a poner otro ejemplo de por qué es un problema. Este es bien interesante. Este es un equipo de la Superintendencia de Seguridad Social en el año 2017. Analizó 226 denuncias de enfermedad mental ocupacional. De esas 226, en el año 2015, 96 fueron reconocidas. ¿Ya? Es decir, poco menos de la mitad. ¿Ya? Entonces se vio cuáles eran las causas de la denuncia, lo que el trabajador denunciaba, y cuáles son las causas que finalmente se reconocieron. En las causas que se denuncian aparece que el 66% son por violencia en las relaciones laborales. Esa es la denuncia. La persona dice, me enfermé por una situación de violencia descrita en los informes de la suceso. ¿Dónde aparece la violencia en el segundo recuadro? En ninguna parte. Queda metida debajo de alguna de esas definiciones de disfunción organizacional, de disfunción jerárquica. Pero una disfunción organizacional no necesariamente es una situación de violencia, es simplemente que están mal organizadas las cosas. Una disfunción jerárquica no necesariamente es una situación de violencia. Puede ser un liderazgo débil, de hecho, y eso no es violento, simplemente es débil. Entonces, el no reconocerlo hace que esto quede en lo invisible. La misma encuesta mostraba que 12,6% de los trabajadores informaba haber vivido una experiencia de violencia en el trabajo, directamente o como testigo. ¿Ya? En ese mismo año, 2009-2010. 12,6% ahora multipliquémoslo por la fuerza de trabajo en Chile, que yo creo que estamos más o menos en 8 millones, ¿no? 8,5. O sea, el 12,6% es más de 1 millón de personas, si es que extrapolamos las cifras a este año, que experimentan directamente o son testigos de situaciones de violencia en el trabajo. Eso es mucho. Y este es un dato que es muy importante retenerlo.
el grupo más afectado, de acuerdo al rol que tienen dentro de la empresa, es el grupo de los mandos medios. Como diríamos en chileno, el jamón del sándwich. Carece de apoyo de abajo y carece de apoyo de arriba, y es violentado desde arriba y violentado desde abajo. ¿Ya? Eso es importante. O sea, yo esto lo remarco, porque yo soy convencido de que tenemos que modificar nuestra conducta para que nuestra propia conducta, para que esto empiece a cambiar. Es decir, no es una conducta que tienen que cambiar otros, es una conducta que tenemos que cambiar primero nosotros. Es decir, aprender a relacionarnos de otra manera. No hay ningún motivo por el cual uno se tenga que andar gritando en el trabajo, no hay ningún motivo por el cual uno se tenga que andar pelando en el trabajo. Ningún motivo. Por supuesto que es muy criticable que un directivo, un superior, ejerza violencia. ¿Ya? O sea, eso debería ser sancionado duramente. Pero este cuadro nos alerta que si solo actuáramos a este nivel, no resolveríamos el problema completo. Y esto se repite en el mundo. ¿Ya? Hay diversos estudios donde se ha estudiado efectivamente ese grupo de mandos medios quedan en un terreno muy peligroso. Yo vi estos resultados y yo dije, yo nunca más soy jefe. Prefiero ser subordinado. ¿Ya? Entonces, podemos afirmar que en Chile las personas que están expuestas a la violencia tienen más probabilidades de desarrollar síntomas depresivos que las personas expuestas a otros riesgos psicosociales, y que la exposición a violencia en el trabajo se vuelve invisible si no se registra. ¿Ya? El tiempo que yo estuve trabajando atendiendo personas que sufrían enfermedades mentales ocupacionales, yo debo haber atendido por lo menos unas 150 a 200 personas, y la mayoría se habían enfermado por situaciones de violencia, de distintos tipos de violencia. Y todos quedaban reconocidos como enfermedad profesional por liderazgo disfuncional. Entonces, un problema se vuelve invisible. ¿Qué se debe hacer en la prevención? Evaluar los puestos de trabajo es siempre el primer paso en la prevención. Si no sabemos lo que hay que prevenir, no podemos prevenir. Entonces, así como no existe un único agente químico y la prevención del riesgo químico se debe hacer midiendo los agentes que están, tampoco existe un único agente psicosocial. Hay que medir cuáles son los agentes psicosociales. Se deben adoptar las medidas de gestión que modifiquen las prácticas disfuncionales de acuerdo a la evaluación. No es prevención, por lo menos no es prevención primaria, que la gente tenga actividades antiestrés. Ayuda a rebajar el síntoma, pero no está haciendo la prevención en los factores de riesgo propiamente tal. Ayuda sin ninguna duda. Ayuda a relajarse, ayuda a hacer pausa, ayuda a generar apoyo mutuo, ¿ya? Pero la verdadera actuación tiene que hacerse de acuerdo a lo que muestre la evaluación. Y estar evaluando las medidas implementadas. Lamentablemente a mí me ha tocado trabajar con servicios que se le acumulan casos y no evalúan, o sea, no sé qué hacen, no sé si implementan medidas, menos si las evalúan, porque van acumulando y acumulando casos que impresionan. Y respecto de la violencia, mi llamado es que debe ser erradicada. ¿Ya? Supongo que acá en la región de Atacama se sabe que Chile está inscrito en una campaña mundial por la erradicación de la silicosis. Bueno, la noticia que hay que dar es que la Organización Internacional del Trabajo lanzó este año, aprobó en la conferencia de este año, la recomendación y el convenio para la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Entonces, y este convenio hace un llamado a los estados para que prohíban todo lo que conduzca a la violencia, que establezcan mecanismos de control,
que establezcan medidas de reparación, apoyo para las víctimas, que sancione y que haga inspección del trabajo para vigilar que empiece a disminuir esta plaga. También propone que se deben hacer acciones de sensibilización y educación. Y como yo adhiero a este convenio, por eso lo remarco. Eso va enmarcado dentro de esta idea de sensibilizar, de educar sobre este tema, que se deben implementar estrategias integrales de prevención, que se debe educar, formar a la gente, para que entre todos podamos ser capaces de erradicar algo que no tiene sentido en el mundo del trabajo. El trabajo es, en esencia, es un llamado a la cooperación. ¿Ya? Pero con las formas de violencia que de repente vemos, uno dice, ¿qué cooperación? Entonces yo dejo ahí la invitación abierta para prevenir de manera efectiva los riesgos psicosociales y erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y que peleemos por ratificar el convenio y la recomendación de la OIT. ¿Hay alguna autoridad aquí o no? Está el Ministerio de Salud. ¿Ya? Yo creo que hay que ratificar esto. Y hay que hacerlo ver a los parlamentarios de las comisiones de salud y trabajo. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Me he perdido el micrófono? Vamos a dejar el espacio para un par de preguntas. Manuel, la verdad que hizo un esfuerzo en venir, tiene que regresar también a su ciudad. Así que usted primero. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Tenemos uno? ¿Ahí va? ¿Ya? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Michael, soy asesor en prevención de riesgo y zanjándonos un poco lo más en la actualidad y dejando de lado el tema político o económico, me gustaría saber su visión o su opinión profesional del impacto positivo o negativo que podría tener el proyecto de las 40 horas laborales. Bueno, yo lo dije al inicio. La reducción de la jornada es uno de los mecanismos principales para una adecuada promoción de la salud. No solo de la salud mental. Se publicó hace algunos años en una revista importante médica, la revista Lancet, una revisión de estudios de muy buena calidad, estudios epidemiológicos de muy buena calidad que no dejan lugar a dudas respecto de los resultados. Y es clarísimo que hay una relación inversa entre duración de la jornada y mortalidad cardiovascular. Clarísimo, tan claro que en las guías europeas y norteamericanas de los cardiólogos especialistas en cardiología se incluye actualmente la jornada laboral como uno de los factores de riesgo tan importante como el tabaco. Entonces, yo no tengo dudas de que bajar la jornada a 40 horas va a ir en beneficio de la salud de la población. Le agregamos todo, tiene un montón, no solo en términos de menos fatiga acumulada en la jornada, sino que más tiempo para la desconexión, más tiempo para el ejercicio de nuestras plenas capacidades de convivir con otros. Con la familia o con quien uno quiera, ¿no? Entonces, en eso ninguna duda. Y me parece muy bien que se esté reponiendo en la discusión que la pausa es parte de la jornada. Si nosotros no somos máquinas, ¿ya? Usted en una máquina la puede programar los tiempos que la máquina funciona, ¿ya? Nosotros somos personas y las personas somos con pausa. Cuando no se tiene esa noción, puede pasar, por ejemplo, lo que nos ocurre en salud.
terminamos de ver a un paciente e inmediatamente tenemos que ver al otro, que viene con un problema totalmente distinto. Y en nuestra programación no está la pausa. O sea, vaya usted a convencer a los en esto mandan los ministerios. Vaya usted a convencer a los directivos del Ministerio de Salud, los que diseñan la parte programática, de que necesitamos programar también las pausas, porque necesitamos desconectarnos del problema que trae la persona que vino. Uno no lo va a convencer nunca. O sea, si está contratado por 20 horas y usted tiene que ver 2 pacientes por hora, tiene que ver 40. Punto. Años atrás, en otro estudio, trabajadoras del sector textil, cuando existían fábricas textiles en Chile. Las trabajadoras textiles, en ese tiempo se estaba implementando, estaba en su pleno apogeo, las formas más duras que implementó el plan laboral, en la época en que se trabajaba 48 horas. Las trabajadoras trabajaban con pañales, porque no les daban pausa para ir a los servicios higiénicos. ¿Han escuchado eso alguna vez? Sí. Sí, eso ocurre. Entonces, en estos momentos, esa es una discusión que yo no tengo duda del impacto positivo que lleva para la salud mental el solo hecho de discutirlo. Agradecemos a Manuel y la presentación que hizo, como también los comentarios que me parecen muy acertados. También me deja la reflexión. Bueno, yo soy moderador opinante, así que también tengo mis salidas. No, o sea que muchas veces se trata como, por lo que planteaba aquí el ingeniero, ¿cierto? A veces como si el tema es político o no es político. Las decisiones son políticas. Y la política también la hacen los ciudadanos. O sea, los espacios que en este caso genera la universidad tienen que ver con eso también. ¿Ya? No pretendemos, digamos, que acá se va a influenciar una política pública que ojalá termine aprobando a lo mejor una reducción de jornada. Pero es cierto que la evidencia científica está hace mucho tiempo. Yo me recuerdo, Manuel, que tú me enviaste ese artículo ahora, hace varios años atrás, estamos hablando del 2016 más o menos, 2015-2016. Entonces, muchas veces tiende, digamos, porque inevitablemente hay un tema de poder de decisional, que es lo que hay detrás en el fondo, de por qué las cosas. Entonces, hay argumentos de lado y lado, pero hay evidencia científica que avala ciertas cosas, ¿ya? Y es bueno que hoy día está saliendo la discusión sobre la jornada, pero lo que uno esperaría también que en el futuro, sobre todo si estamos viendo estos efectos de violencia en el trabajo o estos problemas de salud mental en el trabajo, que también salga la discusión en el tema de cómo se remunera, por ejemplo, en el país, o sea, el tema del trabajo a destajo, el tema del trabajo por bono de producción individual, que en el fondo genera una precarización del empleo que yo creo que ya no resiste análisis. O sea, lo que estamos viendo son síntomas. Se puede ver o negar si la relación de la patología es laboral o no es laboral, pero el efecto se está generando igual. ¿Ah? Tenemos población que está enferma, en el fondo, de problemas de salud mental o de problemas musculoesqueléticos, bueno, y de muchos otros más. ¿Ya? Bueno, ese era el comentario del moderador. Agradecemos entonces a Manuel y invitamos a la académica Pamela Astudillo, quien va a hacer entrega de un reconocimiento por su participación en este seminario. Gracias. Bueno, agradecer, digamos, a todos los expositores que se pusieron que hasta el final, también a aquellos que no, y la presencia de ustedes hasta el final, digamos, ha sido una jornada extensa, ha tenido algunas pausas, quizás no todas las necesarias, ¿cierto? Hay un compromiso ahí entre contenido y las capacidades humanas de soportarlo, ¿ya? Pero todo este contenido va a estar disponible para que lo revisiten más tranquilamente, tanto en nuestro canal de YouTube, que es Ergonomía Universidad Atacama, como el de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama. Está disponible en redes sociales también, Facebook,
en Instagram, estamos en todos lados hoy día. Tenemos una página web. La idea es generar dentro de la Universidad de Atacama, particularmente en esta facultad, un núcleo en el fondo que nos permita discutir sobre distintos temas laborales. Ese es el sentido de estos seminarios. Están cordialmente invitados, quedan pocos cupos, sí. La próxima semana hay una semana de la ergonomía, hay un seminario internacional, al cual también es gratuito, y si tienen posibilidad aún de inscribirse, están a tiempo, yo creo que hasta hoy día en la noche, ¿ya? Y si no, también lo pueden seguir en directo por la transmisión que va a hacer la facultad. También quiero aprovechar, antes de cerrar, de agradecer a todo el equipo que permitió esta jornada, en particular el equipo de informáticos, compuesto por Luis Espinosa y también Cristian, que nos acompañó, digamos, en esta transmisión, que se hace con mucho esfuerzo. También a Fabián, que está en el sonido, y al equipo también de la Unidad de Salud Ocupacional de la Seremi de Salud, que está atrás, está hasta el final, y es el que permite que esto ocurra también en la universidad, a través de su importante apoyo, ¿ya? Y también agradecer a los estudiantes de kinesiología de quinto año y cuarto año, particularmente al centro de alumnos que apoyó esta actividad fuertemente en su organización. Así que a todos ellos muchas gracias, y los dejamos en libertad de acción ahora para que vuelvan a sus hogares donde estén comiendo. Muchas gracias. Y el país. La certificación de los seminarios se le va a hacer llegar después, entiendo, ¿eh? Por correo probablemente. Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país.